Bienvenidos a Vida en la Verdad con el Pastor Márquez. Dios es perfecto, su justicia es perfecta, su sabiduría es perfecta, no hay ni margen de error ni una micra. Aunque algunos de nosotros mal usamos o mal interpretamos algunos principios fundamentales bíblicos y los sometemos a que Dios hace lo que Él quiere, cuando nosotros detallamos las cosas que nos enseña la Biblia como principios y fundamentos que Dios expuso, nos encontramos que la Biblia narra la perfecta justicia de Dios. Dentro de esa justicia, Él invita a su pueblo a que la practique, tanto como tenga oportunidad de hacerlo, siempre apartando el pie de hacer aquellas cosas que no le agradan a Él. Bienvenidos a Vida en la Verdad, les saluda el Pastor Márquez y les recuerdo que estamos estudiando el libro del Levítico capítulo 19 y que estos estudios son consecutivos, por eso le ponemos las citas a todos los videos. Hoy vamos a mirar de qué manera Dios sigue invitando a su pueblo para que sea una nación santa, un pueblo diferente, un pueblo que camina bajo la instrucción de Dios. Y nosotros vamos a mirar el aspecto de la justicia de Dios con relación a aquellas personas que se encuentran en una condición o en una posición vulnerable. Así es que te invito a que vayamos al libro de Levíticos capítulo 19, versículo 13. Levíticos 19, 13. Y dice así: No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Siempre terminando con ese hermoso nombre que es sobre todo nombre, dándonos a entender que Él lo ha dicho como si fuera firmado por Él. Aquí en estos textos que acabamos de leer, nos habla sobre las personas que están en una condición difícil en sus vidas. Habla de un hombre jornalero, habla de un hombre sordo o de una persona sorda y de una persona ciega. Y dice, no oprimirás a tu prójimo. Prácticamente en esta porción está tratando de alguien que está en una condición favorable, una condición, digamos, abundante en las bendiciones de Dios en su vida y que aún puede extender y dar trabajo a una persona para que sea su jornalero o su obrero o su trabajador. En aquel tiempo pues les decían siervos, o aún el estudio sobre los esclavos, que es un estudio especial y lleno de justicia si nosotros lo detallamos en la Biblia. Pero aquí está hablando del prójimo, de alguien que tú sabes que está enfrente de ti y que podría estar en una condición vulnerable. ¿Por qué? Porque está en pobreza y anda buscando trabajo, anda trabajando por el día, por eso se le llama jornalero. Anda buscando la manera como llevar el sustento a su familia. Entonces, la justicia de Dios nos enseña que si alguien está en la posición de dar trabajo a una persona, si alguien está en la posición de fuerza económica para poder dar trabajo a una o a varias personas, dice, pues no debe retenerse su salario de la persona, no debe de ser así. Lógicamente en el antiguo tiempo, pues la gente trabajaba y en el día recibía aquello que era el trato, y entonces iban y lo llevaban como sustento a sus casas. Ahora en esta actualidad, pues
Los diferentes métodos de salario pues puede variar entre una semana a 15 días, o algunas otras personas lo tratarán diferente por contrato, etc. Pero sin embargo, nos habla de que no se retenga el dinero que debe y pertenece a alguien más porque lo ha trabajado. Es necesario que entendamos esto porque hay muchas maneras de entorpecer y lastimar a aquel que está vulnerable. Ahora bien, esto es una acción de justicia, una acción de hacer correcto a alguien que tiene la posición fuerte económica, fuerte de posición y fuerte de condición, y que está tratando con alguien que está vulnerable. Entonces, nosotros podemos mirar que en la primera acción es una acción laboral, una acción de justicia laboral. Pero enseguida habla también y dice que no juraréis, dice no maldiciréis al sordo. ¿Por qué? Porque tampoco se trata de que no seamos de palabra tampoco. Aquí dice sordo, porque el sordo no puede oír, lógicamente. Entonces, es incorrecto, desagradable delante de Dios si alguien se encuentra, alguien que está en esa condición desfavorable porque no oye, y entonces se agarra hablando de él. Aunque estas situaciones tienen una indicación espiritual también. Y el último dice que también no pongamos un tropiezo al ciego, un obstáculo al ciego, pues lógicamente para que no caiga. Así es que dice, ¿cómo se evitan estos problemas? Dice, teniendo temor de Dios, sabiendo respetar sus principios para vivir una vida agradable delante de Él. Hemos de respetar la justicia laboral, hemos de ser correctos en nuestro hablar, no importa si la otra persona escuche o no escuche. Debemos de ser correctos, por eso ahí la palabra dice que el sordo, porque si una persona oye pero no está y tú hablas mal de él, igual es incorrecto. Entonces hace peor el asunto cuando la persona está presente pero no tiene la capacidad de oír. Entonces es una justicia laboral, es una justicia verbal y también es una justicia que le digamos física, espiritual. ¿Por qué? Porque el obstáculo al ciego pues realmente lo hará caer, y Dios no quiere que nadie caiga. Así es que nosotros sabemos, y muchos de nosotros respetamos las personas cuando sabemos que están bajo una capacidad diferente. Quizás aquí en la actualidad haya más problemas sobre las situaciones laborales, pero sea cual sea la condición, Dios nos invita a tener respeto reverente para Dios. Cuando una persona ama a Dios y lo respeta a Él, realmente su vida y el trato con su prójimo va a ser diferente, va a ser distinto. Pero aquí estamos hablando, repito, porque vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a hablar sobre estas cosas también en el Nuevo Testamento, recordando que los principios de Dios son los mismos, no cambian. Así es que justicia en acciones laborales, justicia en acciones físicas para que nadie tropiece, y justicia en cuestiones verbales. Ahora, la implicación espiritual en estas tres cosas es de que, por ejemplo, si tú eres un cristiano y ocupas a alguien que está necesitado de trabajo para que trabaje para ti, y tú no eres justo con el pago y aparte se lo retrasas, entendiendo que también la persona que trabaja es responsable. Pero aquí está tratando desde el punto de vista de alguien que tiene la condición y la posición de hacer un trato con alguien y que el otro está en una condición de escasez o de necesidad. Está hablándole a la persona que ocupa. Entonces, si tú le retienes, no nada más estás reteniendo el salario de esa persona, sino que también al saber aquella persona que tú eres un cristiano,
recibe la información incorrecta de lo que es el Evangelio y la justicia de Dios. Entonces, es muy dañino que un cristiano que sabe quién es Dios, que sabe que Dios ama la justicia y que tiene principios fundamentales de las mismas, pues haga un acto de injusticia en algún acto laboral. Entonces, aquella persona que trabaja para el cristiano que está pagando y no hace lo que es correcto, el cristiano pues recibe una información espiritual incorrecta que puede dañar su vida. Por eso la justicia de Dios ha de practicarse. Igual también, si una persona que no conoce de Dios, que sus oídos no han sido abiertos y es sordo todavía hablando espiritualmente, porque todos hemos sido sordos, en alguna ocasión, pues entonces no se trata nada más de hablar a espaldas de Él, se trata de llevarle palabra de Dios. Estas situaciones también son espirituales. Entonces, el sordo pues necesita también de Dios. Y aquella persona que no sabe nada de Dios y que su fe no ha entrado por sus oídos, porque recordemos que la fe viene por el oír, pues nosotros debemos de procurar que la fe llegue a esa persona, que su fe no ha llegado, que la fe no ha llegado por cuestiones de que nunca ha escuchado la palabra de Dios. Entonces, hay que hacerlo. Igual al ciego, el ciego no obstaculizar, no poner obstáculos de fe enseguida de aquella persona que no sabe del Evangelio, que no sabe de la verdad de Dios. Entonces, la justicia que se practica de parte de Dios, cuando alguien cree realmente en Dios y entiende que Dios es perfecto en sus caminos y que nos invita a caminar una vida de santidad agradable delante de Él, pues tiene cuidado de sus acciones, de sus palabras y de aquellas cosas que Él hace y que pone enfrente de la gente, porque esas personas van a buscar ejemplo en aquel que se dice ser cristiano. Entonces, el pueblo de Israel no podía tratar mal al extranjero. De hecho, si un extranjero amaba la ley de Dios, debería de ser tratado como un natural, como un israelita. La justicia de Dios se extiende al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero, al que está vulnerable, el que está en una condición precaria. Entonces, esta justicia invita al pecador, invita al que está en pobreza, invita al que no ha escuchado, al que no ve la realidad de quién es Dios, a que venga. Por eso nosotros necesitamos practicar la justicia que Dios nos enseña. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento con relación a esto? Bueno, rápidamente nosotros vamos a ir y vamos a recordar. Primero vamos a mirar lo de los ciegos. Y vamos a mirar nosotros que Cristo Jesús sanó a gente ciega. Y también dijo que el peor de los ciegos es realmente el que mirando la gloria de Dios, pues no cree. ¿Verdad? Hay una enseñanza en la Biblia. Pero vamos a mirar dos actos que ocurrieron con gente ciega. Y miremos la diferente actitud que tiene la gente que está alrededor de las personas. Te invito a que vayamos al libro de San Marcos. Libro de San Marcos. Vamos a ir a capítulo 8. Y ahí encontramos el primer caso que vamos a mirar rápidamente. No lo vamos a detallar, simplemente vamos a mirar la actitud de la gente alrededor del ciego. Miramos el capítulo 8 del libro de San Marcos, versículo 22. Hablando de Cristo Jesús, dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Miremos la actitud de la gente que está aquí implícita, pero que no dice nombres. Dice que cuando Jesús fue a Betsaida, le trajeron. Eso significa que hubo unas personas que le llevaron al ciego. Y también dice que le rogaron que lo tocase. Las mismas personas lo llevaron y rogaron a Jesús que los tocase.
esa actitud que tuvieron con aquel ciego es súper especial y justa delante de Dios. Cristo Jesús atendió al ciego y lo sanó, literalmente. Pero aquí estamos observando la actitud de las personas con relación al ciego y lo que hicieron por él. Para que recobrara la vista, lo dirigieron sin obstáculos y que su fe naciera en el corazón de él y que recibiera de Dios lo que él necesitara. Pero miramos otro milagro que hizo Jesús y miramos la actitud de la gente alrededor del ciego, de otro ciego. Nosotros vamos ahí en mismo San Marcos, vamos a ir al capítulo 10, versículo 46. Observemos aquí otra actitud no tan buena, no tan sana, no tan correcta como la que era allá con aquel ciego de Betsaida. Entonces, San Marcos 10:46 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, hablando de Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Aquí hay una gran multitud que sigue a Jesús junto con sus discípulos, y en el camino está Bartimeo mendigando. No dice que nadie le esté ayudando o que nadie lo hubiera llevado. No dice eso. No dice lo mismo que decía en Betsaida. Y luego dice el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él mismo exclamó porque oyó. Pero nadie lo llevó, nadie lo invitó, él escuchó que venía Jesús. Son dos cosas totalmente distintas. Aquel ciego de Betsaida fue llevado por la gente que lo amaba, que quería su bien, a Jesús, y también rogó a Jesús que lo tocara. ¿Qué hicieron estos? Pues en el versículo 48 dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Le reprendían muchos de aquella multitud, de aquellos que estaban a su alrededor. Le reprendían que se callara. Es totalmente actitud incorrecta. Con relación a Betsaida, la gente allá tuvo una actitud distinta. Entonces, Cristo Jesús también atendió a Bartimeo. Y Bartimeo siguió a Jesús, pero estamos hablando de la actitud de la gente. Cuando miran a alguien que está en una condición y posición vulnerable. Entonces los dos eran ciegos, pero la gente que estaba alrededor los trataron distinto. De ahí que nosotros podemos aprender qué es lo que le agrada a Dios, pues que nosotros hagamos lo correcto. Y lo correcto está dentro de las indicaciones que Dios habla de su justicia. Así es que Bartimeo y aquel hombre ciego de Betsaida recibieron de Cristo Jesús lo que necesitaban, pero la gente que estaba alrededor tenía diferente actitud con relación a ellos. Esto es una de las cosas que nos enseña la Biblia, y la Biblia nos enseña a ser justos con relación a las personas que están vulnerables. Ahora bien, hablemos de las personas. Quiero hablar rápidamente de un tercer ciego, porque en el libro de San Juan capítulo 9 habla de un ciego de nacimiento que Jesús lo encontró y le sanó. Y lo voy a parafrasear rápidamente, pero él ocurrió otra cosa. Después de que sanó, los mismos líderes, en lugar de alegrarse por su sanidad, investigaron quién era, por qué había sido sano, cuándo fue sano, si era cierto, y también tuvieron acusaciones y al final se enojaron porque era el día de reposo. Entonces, acusando a Jesús que era pecador. Entonces, miremos nosotros que aún en la iglesia, aún entre las personas que se conocen, podríamos entrar en cuestiones de tener una mala actitud con relación a las cosas que a Dios le agradan, de la justicia. Entonces,
los cristianos también debemos de tener cuidado de practicar lo que a Dios le agrada y nos enseña en su palabra, porque la justicia es sumamente necesaria para vivir una vida correcta, una vida agradable a Dios. Ahora, eso era con relación a los ciegos. Ahora, pues Dios también sanó sordos, pero el asunto es la persona cuando es vulnerable. Cuando es vulnerable, Dios quiere que sean tratados bien. Pero vamos a tocar por último las cuestiones laborales en el Nuevo Testamento. Entonces, Colosenses 4:1, el libro de Colosenses 4:1, si nosotros vamos allí, vamos a encontrarnos con una verdad. ¿Qué nos dice Colosenses 4:1? Dice, amos, hablándole a la gente que contrata personas o que tiene siervos. Colosenses 4:1 empieza diciendo, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, no opriman al siervo. Hay que darle el salario que corresponde al acuerdo laboral. Entonces, dice claramente que hagan lo correcto con ellos, porque también el amo, el patrón, el jefe que es cristiano, pues tiene un jefe. También los que no son cristianos, Dios es su jefe y le van a dar cuentas. Pero aquellos que ya tenemos a Cristo, que entendemos lo que es el camino de fe y las invitaciones que Dios nos hace para practicar la justicia y caminar rectamente delante de Él, pues nos invita a que hagamos lo correcto con relación a aquellas gentes que podrían ser nuestros trabajadores, si es que eres patrón. Ahora, la Biblia también tiene mandamiento para el trabajador. Ahorita estamos hablando desde el punto de vista de rectitud del amo hacia los trabajadores. Entonces, también en Santiago 5, del 1 al 4, si me acompañas, por favor, Santiago 5, del 1 al 4, le habla a los ricos y les dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. ¿Por qué dice la palabra esto? Porque la riqueza que tienen es mala vida, es con injusticia. Y dice el versículo 3, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y luego dice el versículo 4, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Qué es lo que dice aquí la Escritura? La Escritura dice que aquella gente se sentaba en su riqueza, pero que aquellos trabajadores que levantaron sus cosechas, que levantaron y trabajaron en el campo donde se sembraba, que era de ellos, pues les habían restringido, les habían engañado, no los habían pagado, no los habían tratado con rectitud y justicia. Y dice que el clamor de aquella gente había subido hasta Dios y que ellos iban a pagar el fruto de su injusticia delante de Dios. Es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, es algo consistente de la Biblia. Quiero, antes de cerrar el video, ir a un texto que se encuentra en Jeremías 22:13, para que nosotros miremos que esto es siempre constante, desde los tiempos antiguos hasta los nuevos. Jeremías 22:13 nos dice de la siguiente manera:
Observemos. 22:13 dice así. Jeremías 22:13. Ay de los que edifican su casa sin justicia y sus salas sin equidad, y sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Observemos eso que ocurría desde los tiempos antiguos. La palabra ay no es con H, no es un verbo de haber. La palabra ay es un ay de dolor. Lo que está diciendo la palabra es que aquel que hace cosas injustas con aquellos que que son vulnerables, ya sea por su pobreza o sea por su situación física, sordo, ciego, etc., pues dice que han edificado dice el texto, que aquella gente había construido sus riquezas con injusticia y sin equidad, lo cual significa que no habían tratado correctamente a sus trabajadores, y entonces van a sufrir el dolor de cuando Dios decida hacer su justicia con mano de hierro. Entonces, la Biblia nos enseña al pueblo de Dios a caminar con justicia. Si tienes un negocio, tienes trabajadores, la justicia de Dios, amado hermano, es sumamente necesario. No se es justo únicamente porque alguien llega harapiento y pobre cuando llega pidiendo trabajo, y por la necesidad del trabajo le vamos a pagar poco, porque si no, pues ¿qué va a hacer? No es así el asunto, mi hermano. El asunto es practicar la justicia con temor delante de Dios. Hacer lo que es correcto sin importar el que esté enfrente y cuál sea su condición vulnerable. Articular palabras correctas, hacer justicias físicas y justicias laborales. En este video solamente hablamos desde el patrón, desde el jefe hacia el jornalero, porque esa es la enseñanza que Dios tiene, aunque también tiene enseñanzas para el trabajador. Así es que, ¿qué debemos de hacer? Ser justos, practicar la equidad. Ciertamente, no se le puede pagar lo mismo a todos, porque uno debe de valorar el tipo de trabajo que hacen las personas, y tú sabes todas estas cosas que en el mercado se mueven, pero nosotros sabemos cuáles son los mínimos y los máximos que una persona puede ganar. Entonces, seamos justos y pasemos y recordemos la regla de oro: haz con los demás lo que tú quieres que los demás hagan contigo. Así es que Dios me los bendiga, y nunca olvides, para vivir una vida santa y agradable delante de Dios, es necesario la misericordia, la justicia y la fe. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo, muchas de las ocasiones, es vulnerable, está en pobreza y debe de ser tratado con justicia y misericordia. Que Dios me los bendiga en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te espero para el próximo video.